En el vídeo de hoy vengo a hablarte de varios libros que tratan sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, del que me encanta leer, que son las relaciones familiares complicadas. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y como seguramente ya sabes si llevas algún tiempo por aquí, uno de los temas que más me interesan, que son un poco como mi imperio romano, son las relaciones familiares complicadas. Es una cosa que me fascina leer sobre el tema. No sé, la verdad, no me he autoanalizado lo suficiente como para saber por qué. Siento que muchos de estos libros que tratan esas temáticas hablan en cierta manera de la infancia y cómo esto, o en el contexto familiar en el que vivimos, luego marca mucho los adultos en los que nos convertimos. Y claro, según vas creciendo, también vas conociendo más gente, y ya de gente de tu edad, ¿no? En la vida adulta, y te vas dando cuenta, ¿no? Cuando te paras a pensar de por qué ciertas personas son como son, o por qué X persona se comunica de esta manera, o actúa así, o no puede, le cuesta hablar de ciertos temas, pues muchas veces la respuesta está en casa, ¿no? Y lo que ha pasado en las relaciones familiares, y siento como que a través de los libros he podido conocer o entender más no solo a gente de mi alrededor, la sociedad en general, incluso también pues un poco a mí misma, aunque la verdad que creo que he tenido una vida de lo más normal en el mejor sentido, nada romantizable ni idealizable, pero una vida normal, por lo cual es verdad que los temas que tratan estos libros, en la mayoría de los casos, aquí hay puntos que te ves reflejado como yo creo que la mayoría de las personas, no se corresponden con mi vida, entonces por lo cual son libros con los que yo puedo leer sin preocupación, aquí hay un trigger, ¿no? Un desencadenante de algo, pero bueno, a veces determinadas personas sí que se van a poder ver, no sé, como representadas o se van a ver reflejadas, ¿no? Más en estos libros y quizás en cierta manera también pues, puedan ayudarles a hacerse sentir menos solo, o de repente a veces verte desde fuera te hace como conocerte mejor a ti mismo. No sé si esto os pasa a veces. Bueno, este vídeo surge de un libro, que es el primero del que os voy a hablar, que he estado leyendo estos días, y según lo leía me iban resonando otros libros en mi cabeza, me iban sonando, me iba acordando de otros libros, y he pensado, oye, pues voy a hacer un vídeo, ¿no? Con libros que traten situaciones familiares complicadas. Es verdad que me salió una lista tan larga que al final va a haber dos vídeos, no sé cuándo sale el siguiente. Este va a estar centrado en relaciones familiares complicadas y luego va a haber otro más centrado en relaciones maternofiliales, porque también ese justo es un tema que se trata mucho en la literatura. Entonces, bueno, si esto es algo que os interese, que sepáis que os voy a dejar en la caja de descripción dos vídeos que ya tengo con más recomendaciones de libros que son diferentes a los que he traído aquí, ¿no? Por un lado ya tengo uno de relaciones maternofiliales y ya tengo uno de familias complicadas que se llama como familia o infierno, porque la verdad que hay situaciones que telita marinera. Perdón, no sé si se notará algún cambio de que he tenido que parar porque estaba sonando muchísimo la lavadora, porque que yo quiera grabar no significa que la vida se pare y que no se dejen de poner lavadoras en esta casa. Entonces, vamos. El libro del que os quería hablar, el libro que acabo de leer y que me ha gustado mucho, es este, se llama Mis fantasmas, de Gwendolyn Riley, que está publicado por Sexto Piso. De hecho, si estáis viendo este vídeo el día que lo subo, sale el día siguiente, sale el lunes 23 de septiembre. Una cosa que me ha gustado bastante de este libro, que se diferencia de la mayoría de los que os voy a hablar luego, aunque no todos, es que es una ficción, no es autoficción en este caso, aunque muchas veces sí que lo parece porque está escrito, ¿no?, en una primera persona, de esta persona que va a ir analizando su infancia, su vida y un poco, pues eso, porque es como es en el presente, ¿no?, a raíz de lo que vivió en casa. Es verdad que yo cuando leí un poco la sinopsis y de qué iba, pensé que iba a estar más centrado en la relación de la protagonista con su madre. Sin embargo, lo he puesto aquí porque pienso, aunque está en un segundo plano, el padre también tiene una importancia muy grande, ¿no?, en la vida de esta persona. Y bueno, en Mis fantasmas, que es bastante cortito, Bridget, que va a ser pues la narradora, pues ya está, pues no sé, no recuerdo ahora mismo qué años tiene, 30 y tantos, y vive con su pareja y demás, y vas viendo desde pronto que tiene una relación un poco distante
con su madre, ¿no? Que es casi más como una tarea con la que tiene que cumplir de vez en cuando, más que pues algo con lo que quiera hacer, ¿no? La madre vive en otro sitio, después por el cumpleaños ella siempre sabe que tiene que quedar o en determinados momentos del año y es como una cosa que tiene que hacer. Las conversaciones cuando están juntas es todo como un poco frío, como un pelín tenso. Entonces, la protagonista va hablando de su madre. Primero de su madre como ente, ¿no? Como persona fuera de ser su madre, habla de su infancia y cómo fue, y luego pues poco a poco también cómo fue crecer con ella como madre y cómo es ahora, ¿no? Entonces como que ella ya como adulta ha aprendido a manejar esa relación de una forma distante porque es como ella un poco se protege ante esa madre. Tiene esta relación con la madre porque, bueno, muy pronto en el libro sabemos que el padre ha muerto hace poco, llevan ya separados muchos años y vamos a ver cómo ella y su hermana crecieron en este entorno de padres separados donde cada uno de los padres, pues, telita marinera, ¿no? Personas, muy complicadas. En este caso no vamos a tener un libro de violencia o un libro de abusos en algún tipo, es más de una cosa como más psicológica, más de gente que minimiza a los hijos o gente que no entiende, ¿no? Las responsabilidades a veces que tienes tú como padre con unos hijos, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Y están en un momento formativo. Entonces da la sensación, ¿no? De que tanto Bridget como su hermana estaban bastante desprotegidas, ¿no? en estos entornos familiares que si bien no son de llamar a la policía, sí son complicados a la hora de tú gestionarlo en un momento en el que eres tan una esponja y en el que, bueno, pues se supone que tus padres son las personas que te van a querer y cuidar. Entonces, básicamente se aborda desde el presente, ¿no? Como ella, como adulta, ¿por qué no le quiere presentar a su novio? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber ciertas cosas que van pasando en el libro a las que ella y su hermana se van a tener que ir haciendo frente y que es una serie de situaciones, una serie de acciones las que ellas hacen que, claro, al no ser una cosa como normal, nos chocan y al mismo tiempo las entiendes. Creo que es un libro que puede ser interesante para leer, por ejemplo, en clubs de lectura, porque creo que depende de cada persona lectora, vas a posicionarte más, ¿no? Con Bridget o con la madre incluso. Entonces creo que se puede dar lugar a un debate muy muy interesante. Es verdad que quiero avisar que no es un libro de esos, y esto es algo común en varios de los que voy a hablar, que te vayan a explicar todo, porque como sucede en las familias, hay muchas cosas que no se dicen, hay muchas cosas, hay muchos problemas, hay cosas del pasado que se han metido debajo de la alfombra y de las que nadie, especialmente las generaciones mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, prefieren no hablar, ¿no? Su forma de manejar eso es ocultarlo, no hablar de ello, fingir que no ha pasado, incluso cuando lo preguntas o incluso cuando quizás pues para los hijos, los nietos, quien sean, sí que sería bueno, ¿no? Mantener una conversación porque, bueno, nosotros ya nos enfrentamos a las cosas de otra manera. Entonces, es un libro que para mí habla mucho de heridas abiertas, ¿no? De cómo hay heridas que si no se hablan, si no se tratan, nunca terminan de cerrarse y esos tienen sus consecuencias y que no de un día para otro Bridget, ¿no? Nuestra protagonista, no es como, nosotros no somos como un, así como de la luz, ¿no? Como un encendedor que enciendes y apagas. Ahora estamos genial y somos la familia perfecta porque es tu cumpleaños, pero el resto del año no somos nadie o me olvido de lo que pasó. Entonces, bueno, es verdad que es un libro como bastante pausado y no es un libro de gran trama, pero es eso de meterte, ¿no? Como en la vida de una persona contada de una forma muy realista que podrías ser tú, podrían ser tus vecinos y como digo, es posible que te sientas representado, ¿no? De alguna manera en este libro. Además, bueno, es un poco que tampoco sabes muy bien por dónde va a ir porque hay momentos en los que parece que ciertos personajes van a ser muy importantes en la novela y luego no aparecen. Entonces, bueno, sí, a mí la verdad que me ha gustado mucho, es verdad que esto es como los temas que a mí me interesan y de hecho es uno de esos libros de los que lo acabé ya hace unos días y sigue como haciendo ruido en mi cabeza, que es algo que me pasa a menudo con estos libros, ¿no? Que hay ciertas escenas que se están contadas de una forma tan vívida que luego me persiguen y sigo pensando sobre ellas. El siguiente libro del que quiero hablaros no lo tengo aquí, lo tengo en Madrid, porque bueno, de hecho además me hace mucha ilusión hablar de este libro siempre y nunca lo hago, casi nunca, no sé por qué, porque fue el primer libro que presenté en una librería y bueno, pues me hizo mucha ilusión, claro. Y se trata de Adultos de Marie Aubert, que es una autora noruega y este libro está publicado por Nórdica. Además lo leímos hace, pues yo creo que ya 2 años largos en mi
club de lectura y nos lo pasamos muy bien leyéndolo. Igual que otro libro, del que suelo hablar después, algunas personas, o no sé si en medios o así, se relacionaba un poco con Fleabag, la serie, no sé si la habéis visto, a mí la verdad que me encantó. Y bien, entiendo lo que quieren decir en ambos casos, pero me parece que las comparaciones son odiosas y no es exactamente lo mismo, pero sí lo entiendo en el sentido de la edad de la protagonista, ciertas cosas que piensa y el uso de la ironía y de la acidez, ¿no? Para hablar de ciertas cosas pues un poquito dolorosas. En el caso de adultos tenemos una protagonista que se llama Ida, ella es arquitecta, creo que tiene en torno a 40 años y bueno, no es que sea arquitecta, ¿no? Sino que es una arquitecta de éxito. Le va bien en la vida, es independiente económicamente, está soltera y bueno, pues como hasta el momento realmente nunca ha querido ser madre, no es que no se lo haya planteado, es más, no quería ser madre. Pero lo típico de cuando se te acerca un momento en el que ya la elección no está en ti, sino en la vida, por el motivo, o sea, estoy hablando de maternidad, pero pueden aplicarse a muchas cosas. El momento que tú ya tienes que decir definitivamente que no a algo, ¿no? El cerrar una puerta siempre es un poco conflicto y te remueve, entonces ahora ella de repente pues empieza a plantear si quiere ser madre, si no quiere ser madre, bueno, ella está en esto. Lo que pasa en el libro principalmente es que su madre va a cumplir 65 años y se van a reunir pues toda la familia en una especie de cabaña, en un bosque, en un lago, que esto es una cosa como muy típica en Noruega por lo visto, y que es verdad que si ves algo de cine o en libros, siempre hay como una cabaña así, ¿no? Y pues se van a reunir allí pues los padres y ella misma con la hermana, el marido de la hermana y la hija del marido de la hermana. Entonces ella se va a meter allí en un sitio además bastante pequeño durante un fin de semana entero con todo lo que no es y todo lo que no tiene. Entonces deja de pensar realmente en lo que ella quería simplemente para darse cuenta de lo que no tiene. Entonces esta es una protagonista además como súper imperfecta, a veces la quieres como sacudir y al mismo tiempo prometo que yo la quería muchísimo porque me he dado cuenta, ¿no? De lo complejos que somos los seres humanos, de lo duro que es cuando tienes celos, cuando tienes envidia, cuando te frustras, ¿no? Y es un libro que muestra muy bien, tanto como por un lado en las familias, hay ciertas narrativas que a lo mejor ciertas cosas se decidieron, ¿no? Como ya desde pequeños que tú eres la, no sé, que tú eres la buena y tu hermana es la deportista, que tú eres el de qué forma y tu hermana es la que no sé cuántos, ¿no? Entonces, a veces en el transcurso de la vida, y es lo que le pasa a Ida, ella ya no se siente para nada cómoda ni representada, ¿no? Por esa narrativa que tienen en la familia de entender a ella y a la hermana. Entonces, a veces, pues se enfada. Y luego, por otra parte, esta familia, ¿no? Representa un poco la sociedad en general, ¿no? En el sentido en el que Ida de repente, pues, tiene que tener el peor cuarto porque no está casada. O como no tiene hijos, pues entonces ya no tiene las llaves de la casa porque los otros van más, porque los niños, porque no sé qué, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que objetivamente tienen sentido y otras que es súper injusto como pasamos a ser en ocasiones, especialmente las mujeres, como comillas, ciudadanos de segunda o perdemos como algún tipo de, no sé si de derechos o de oportunidades por el hecho de o no estar en pareja o no tener hijos. Entonces se explota mucho este tema, ¿no? Es lo típico de hablar de lo general desde lo individual. Entonces este libro lo hace súper bien, además como digo es como muy ácido y la protagonista llega a extremos y hay situaciones que dices, tía, aquí se te ha pirado. De hecho, o sea, tiene un arco bastante interesante y bastante original, no es lo típico, ¿no? Hay momentos que pasa de heroína villana en un momento y no sabes cómo va a acabar esto, es lo que ese fin de semana parece que va a estallar por algún lado. No sé, un libro bastante cortito, contado de una forma muy ligera, con toques de humor, pero igualmente súper profundo y la verdad que a mí me gustó un montón. Yo leí hace ya, pues eso, casi, o sea, 2 años y algo y lo tengo súper fresco en la memoria, ¿sabes? Como me acuerdo de casi todo lo que pasa y yo leo muchos libros y la verdad que muchos no se me clavan tanto y algunos que he leído hace mucho menos los tengo como mucho más borrosos. Sin embargo, todo lo que me hizo sentir y cómo conseguí, a pesar de verdad que es una protagonista que es insoportable muchas veces, conseguí empatizar con ella y con sus sentimientos de una forma muy fuerte, ¿no? Y por eso también lo recomiendo. Luego voy a hablaros de un libro que también tengo en Madrid, que fui súper pesada a finales del año pasado y a principios de y por eso luego lo he dejado un poco de hablar porque sentía que estaba hablando todo el rato de este libro, pero hablando de relaciones familiares complicadas no podía dejar de traerlo a colación
y es Nada es verdad, de Verónica Raimo, editado por Libros del Asteroide. Este libro me encantó. Este sí que es bastante autoficción y de hecho juega bastante, ¿no? En realidad con, ya desde el propio título, ¿no? Nada es verdad, que incluso en italiano tiene como un juego de palabras con el nombre de la autora, que es Verónica, no, Verónica sí. Sí, Verónica, lo que pasa es que la llaman Verica muchas veces, entonces me estaba liando. Eso, que ella es la autora, pero es también la protagonista y también es un poco la narradora. Y este libro habla de familia, habla de duelo, habla de trauma y habla de memoria, ¿no? En el sentido en que ella, como adulta ahora, habla de su familia, especialmente yendo a la infancia y va haciendo como un repaso por ciertos momentos clave de su vida, que muchas veces cuando era niña, cuando ella los estaba viviendo, no era capaz de procesarlos o de entender entenderlos en toda su magnitud. Y sin embargo, como adulta, cuando piensa sobre ellos, de repente ve ciertas claves, le da una vuelta a X cosas que hacían sus padres y dice, oye, esto no está bien. O cuando papá hizo no sé qué, no sé cuántos, yo no lo entendí, pero a lo mejor tal, y eso tuvo X consecuencias, ¿no? Y además la acompañas a través de los recuerdos desde niña hasta adolescente, entonces tienes esa parte que es casi como un coming of age, ¿no? Una novela de crecimiento, pero luego tiene mucha parte también de ella como adulta escribiendo el libro y contándote anécdotas, ¿no? Del presente y cómo ella es divertido, ¿no? Habla mucho de cómo ella es una gran mentirosa. Entonces también vuelve a jugar con esta idea, con lo de que está escribiendo en el libro, que es verdad que es mentira, aparte de realmente nos podemos fiar de nuestra memoria. Siempre vamos a estar sesgados por un lado, nuestra propia experiencia, que ya es limitada, con cómo actúa nuestra cabeza y la memoria para hacernos recordar las cosas de una forma u otra. Pero bueno, ella cuenta una serie de anécdotas muy divertidas, como ella a veces cuando tiene, no sé, como situaciones en las que lo normal es, yo qué sé, lo invento. No me lo invento, que es un ejemplo que sale en el libro. Tiene que dar una conferencia y se duerme. Entonces, en vez de decir, ¡buah! Tal, o poner una excusa cualquiera, en plan, o me he dormido, igual es una cosa profesional, no puedes decir eso, pero decir, ¡buah! Me he quedado encerrada en el baño, no sé, como una cosa pequeña, que no pasa nada, inventa como una mentira gigante que arrastra a lo largo de los años y que solo escala, ¿no? Entonces, realmente es súper divertido de leer algunas cosas, pero que cuando te paras a reflexionar, ¿no? Más allá de la risa del momento, lo que hay detrás de todo esto es bastante fuerte, ¿no? Yo cuando hablaba de este libro al principio de leerlo, hablaba mucho, porque es la parte que más impactó del libro y que más me gustó, es verdad, es la relación con los padres, especialmente con la madre, porque tiene anécdotas. El libro es como muy anecdotario, ¿no? Como cositas así sueltas, que al final son las que recuerdas cuando miras las cosas con el tiempo. Claro, son cosas pues, graciosas porque son padres realmente estrambóticos y llevados a extremo, pero también hay cositas que igual ahí habría que haber diagnosticado. Entonces, la madre Francesca tiene unas cosas tremendas, tanto en la infancia como en la adultez. Pero claro, cuando ellos ya son adultos, tanto ella como el hermano, pues se pueden alejar un poco y pueden ver las cosas en perspectiva. Pero cuando estás bajo esa casa es complicado. El padre también tiene muchas cositas. Entonces, ella, son cosas que le van pasando, saber que tú en casa nunca vas a tener como realmente un apoyo real, alguien que te va a proteger. ¿Cómo te enfrentas a eso? Más, en el caso de ella, tiene como, su hermano es como típico persona perfecta, adorado por la madre, entonces, bueno, todo como aún más complicado, ¿no? Que todo se le va haciendo bola y la verdad que es un libro visto desde fuera y está escrito, bueno, divertido iba a decir, ¿no? Y está escrito desde el humor, en muchos casos, esa es la verdad. ¿Qué pasa? Que el humor no quita lo fuerte de la situación y del agobio de sus niños creciendo de verdad en esa casa con esos padres. Es lo que tengo que decir, lo dicho, contado con humor, pero muy tremendo, además, bueno, ambientado en Roma, que, bueno, no sé, digo decir, siempre es divertido, no sé, como que tampoco leo tanta literatura italiana, entonces, bueno, como leer algo en un escenario como Roma, que tienes muy particular al final la cultura italiana, pero al mismo tiempo también bastante parecida a la nuestra, esa madre, esa Francesca, podría haber sido también en muchos casos una madre española, ¿no? No lo sientes lejano, pero bueno, tiene esa parte divertida de que es una cosa también de otro país. Siguiendo en la línea de la autoficción, quiero hablaros de Papá nos quiere, de Leticia G. Domínguez, que este libro sí que os hablé de él en uno de los vídeos que os recomendaba, pero necesitaba como traerle un poco a colación también, un poco además en contracomposición de Nada es verdad, de Verónica Raimo, porque aquí no hay nada de humor. En este libro es absolutamente asfixiante, agobiante y
que saber, además es que aquí es autoficción y aunque no lo supieras, se nota, ¿no? O sea, se palpa que la autora ha vivido, si no esto, algo parecido. Hay experiencias, hay anécdotas que, no sé, que respiran realidad, no lo puedo explicar de otra manera. Y de hecho, en el podcast de Loras Lectoras entrevistamos a la autora y ella, bueno, pues nos decía que efectivamente sí que es autoficción. Está editado por Caballo de Troya. Y aquí, bueno, vamos a tener una niña que crece en los 90 en la periferia de Madrid con sus padres y con una de sus primas que va ya a estar en casa como, bueno, por situaciones que suceden, como una hermana más. Y también, bueno, van a tener como otro hermano pequeño y un hermano varón, ¿no? Que más va a marcar más aún las diferencias entre cómo se trata a las niñas y a los niños. Esta familia es súper asfixiante de unos padres que por determinados motivos verdaderamente viven como apartados de la realidad, o sea, conectados porque vives en el mundo, pero como muy apartados de la realidad. En el libro se tocan ciertos temas de religión. Y sin embargo yo cuando lo leí pensé que iba a ir como mucho más, quizás, no digo hacia la secta, pero sí como hacia el fanatismo religioso y no especialmente, no diría además que va hacia ahí. Sí que es verdad que es importante que sea una familia católica, pero no es por ahí, no es como la actitud de los padres, ese padre que es la ley en la casa, que la madre está supeditada a él, que cuando el hijo varón nace y crece un poco ya está incluso por encima de la madre, las niñas que son educadas absolutamente en el miedo a lo ajeno, a lo que está fuera de casa, a cualquier cosa que les vaya a pasar, con unos padres que están como casi les hacen estar en constante movimiento sin explicar nada de las decisiones que toman y sin pensar en cómo va a afectar esto a los niños que están en la casa. Especialmente, bueno, la protagonista sufre por su personalidad, ¿no? Y por la relación que tiene con la madre, sufre especialmente esas consecuencias cuando es adulta, porque bueno, la otra niña al final ha conocido otra cosa antes de ir a vivir con esta familia. Y esto es una cosa que se trata muy bien este libro, que es como cuando tú eres pequeño y solo conoces una cosa que es tu familia, lo que pasa ahí es lo normal. No sabes que hay otra cosa, no sabes que hay otras opciones. Y aquí es muy interesante porque está narrado todo desde el punto de vista también del recuerdo, de la memoria. Cuando, bueno, pues la protagonista en una edad adulta ya decide empezar terapia. Entonces, a través de las conversaciones con su psicólogo, pues va a ir recordando esas escenas y va a ir conectando con la niña que fue, va a intentar perdonarse, va a intentar, no sé, como, bueno, es un proceso súper complicado, narrado de una forma muy interesante y muy sincera. Yo lo sentí así y lo notas así en el sentido de que esta idea de que ella siente si dice cualquier cosa mala de sus padres que les está traicionando, porque al final se crea como una cosa de dependencia, claro, y de traición a tu familia en el momento que parece que dices algo malo. Si la situación que se crea aquí es como que, como son tan separados del resto, están tan alejados, esa sensación de que si no tengo a mi familia no voy a tener absolutamente nada en la vida, ¿no? Esa desprotección y esa inseguridad constante que tiene la protagonista, relacionarse con gente, hacer cualquier cosa, ese síndrome de impostor llevado al máximo en todos los niveles de la vida. Es una novela súper asfixiante. Esta se siente además súper cercana claro, yo siento que yo he crecido pues más o menos en los años que la protagoniza, entonces claro, había como muchas referencias que yo podía como comparar mi vida y comparar esta y que te estruja aún más, ¿no? Como los pulmones, que te deja asfixiándote sin poder respirar bien. Está escrito además de una forma muy interesante. Lo dicho, es verdad que ves que la protagonista sufre sintiendo que traiciona a su familia cuando habla mal de ellos, pero al mismo tiempo está claro que la intención de la autora, y es algo que se consigue muy bien aquí, es de romper, ¿no? Con esta sacralización de la familia que hemos tenido durante tanto tiempo. Es decir, no todas las familias son buenas. A veces las personas que más te tienen que querer y que te tienen que proteger no lo hacen, ¿no? Y como no estás solo, no hay más casos. No es que el libro sea una llamada, ¿no? a eso, pero que siento que determinadas personas que lean esto, a pesar de ser duro, se puede sentir un poco como un abrazo, sentir que no se está solo en este momento. Y una de las cosas por las que yo intuía, ¿no? Además que este libro tiene algo de autoficción, es que se nota
un poquito de contención. No lo sé, igual es mi impresión de que hay ciertos sitios a los que la autora decide no llegar porque igual es demasiado, tampoco sabemos en cuáles las circunstancias concretas de su vida, y esto es desde luego una opinión mía, ¿no? Pero bueno, es que esa es una sensación que yo también tuve cuando leí Una educación de Tara Westover, a pesar de que hay eso, o sea, lo que le pasó a esa persona es mucho más fuerte, pero había puntos en los que yo notaba, aquí ella decidió parar y no contar otras cosas, pues aquí sentí esto. Y algo que también es interesante que pasa en este libro y que también pasa en el libro de las memorias de Me alegro de que mi madre haya muerto, es como muchas veces el control, ¿no?, que tienen esos padres sobre los hijos es tal que incluso llega a tener control sobre el cuerpo, ¿no? Y se desarrollan trastornos de la conducta alimenticia, y es algo que también se trata en este libro, y son una serie de inseguridades, es una serie de heridas que se arrastran durante casi toda la vida y con la que muchas veces se tiene que seguir luchando. Y nada, por eso lo dejo también muy recomendado. A mí desde luego me dejó muy impactada, y hay veces que estoy como en la vida pensando cosas y pienso, esta escena de qué peli era, y era del libro, ¿sabes? Que lo tengo tan claro en mi cabeza que hasta sentía como que lo he visto. Y voy a rebajar un poquito el nivel de dramatismo, a pesar de que seguimos hablando, por supuesto, de relaciones familiares conflictivas, pero a veces no todo tiene que ser tan extremo. Muchas veces, al final, la mayoría de las familias simplemente no son perfectas, y hay una serie de dinámicas que no son del todo sanas, o que son tóxicas, o que algunos miembros de la familia pueden sufrir, pero no son tan fáciles de romper esas dinámicas. Y en ese sentido quiero hablaros de El pasado, de Tessa Hadley, editado por Sexto Piso, que es un libro que a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho la historia, pero sobre todo disfruté muchísimo el cómo está escrito. Eso me pareció precioso. Y el pasado nos va a contar cómo 4 hermanos ya adultos van a ir con sus familias a la casa familiar, que era la casa de los abuelos en la campiña inglesa a la que iban siempre. Los abuelos ya no están, la madre de ellos tampoco está ya, entonces están en esa situación tan complicada de que la casa casi no se usa y hay que decidir si se vende o no se vende. Es una casa donde todos ellos pasaron muchísimo tiempo, es una casa muy importante a nivel emocional para la familia, pero es verdad que en este momento es una carga económica grande. Si se mantiene habría que hacer una serie de reformas, habría que pagar, entonces bueno, como que los hermanos deciden ir allí a pasar el verano con sus familias y a decidir, ¿no?, qué hacer con la casa y si se va a ser el último verano que van allí o no. Entonces, bueno, pues conviviendo, ¿no?, los hermanos con las familias, creo que son 3 hermanas y un hermano. Y bueno, los metes allí pues, con diferentes personas, es un caldo de cultivo tremendo, porque si ya a veces una cena de Navidad puede ser complicada, pues imaginaros pues varias semanas conviviendo. Entonces van a ir saliendo, ¿no?, las personalidades de cada uno, cómo se van a ir enfrentando a los temas, como cuando se sacan temas tensos, salen rencillas del pasado, porque al final tus hermanos, tu familia es la gente a la que mejor conoces y a la que mejor puedes llegar a saber manejar, y la gente a la que más saben los unos de los otros, por lo cual te puedes hacer más daño, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, además se llama El pasado, el libro, hay una parte que se narra décadas atrás, donde se va a contar la historia de su madre o parte de la historia de su madre. Se va a descubrir cómo en esta familia, pues así rebuscando, limpiando la casa, van a encontrar cosas que les van a hacer pensar que tampoco conocías tan bien ciertas cosas de tu familia, ¿no? Todos los secretos que hay, las cosas que se han guardado debajo de la alfombra, las cosas como que de niños no supiste interpretar. También hay unos niños en la novela que son los hijos de una de las hermanas, y también le dan un punto diferente, ¿no?, al libro. Hay otro enfoque, tienen como una especie de aventurilla, misterio, que va a conversar con todo lo demás, y también que nos hace reflexionar como a veces como adultos de verdad no nos olvidamos de los niños en cierta manera, o que nos hemos olvidado cómo los niños ven el mundo, y esta novela lo capta de maravilla. Es muchísimo menos dramática que las otras, pero al mismo tiempo creo que capta muy bien las dinámicas familiares y cómo muchas veces actuamos en momentos de tensión, en momentos complicados, ¿no? Como puede tener que ser pues eso, la venta de una casa familiar, ¿no?, que se recibe como herencia, y como diferentes personas van a pensar diferentes, se van a tener que poner de acuerdo, y es un momento complicado en el que tienes que poner a combatir un poco la cabeza y lo lógico con las emociones. De verdad, un libro que a mí me pareció bellísimo. De verdad es que está escrito, es que la casa esta es esa campiña inglesa, ese tal, o sea, es que es un sueño.
es que es un libro que me encantó, o sea, que lo voy sacando de vez en cuando porque es que no me olvido de él y me gusta mucho y me gustaría que se leyera más. Y para terminar este vídeo voy a hablaros de un libro que me encanta, de una autora que es de mis favoritas, que es La vergüenza de Annie Ernaux, que está editado por Tusquets. En español es un texto de 1995 donde la autora va a reflexionar, como hace siempre, acerca de su vida y acerca de la sociedad francesa desde, partiendo de un suceso personal, y en concreto es que ella, cuando tenía, creo que eran 12 años, en junio de 1952, una noche es testigo de cómo su padre casi mata a su madre. Esto es un hecho que ella ve y es un hecho que le persigue, ¿no?, el resto de su vida, en una especie de trauma, y además ella ya desde adulta lo identifica como el inicio de algo que la acompaña el resto de su vida, que es el inicio de la vergüenza, ¿no? Y una de las cosas que se va a reflexionar mucho en este libro es el tema de la vergüenza. A partir de este suceso, que además como un trauma, ¿no?, ella lo explica muy bien, ¿no?, que aunque ella lo vivió, muchas veces siente que no, que lo ve como desde fuera, como que no fue algo que le ocurrió a ella, que lo ve como con un filtro delante. Me parece que lo explicaba así, pero es un libro que ya leí hace tiempo. Y a partir de esto, ¿no?, va a ir como haciendo un poco de introspección, pensando un poco como por qué, ¿no?, le afectó algo tanto de esta forma, ¿no? Porque, bueno, evidentemente es un shock muy grande, ¿no?, ver cómo tu padre pega una paliza a tu madre. Pero también tuvo que serlo que sus padres luego pues siguieran juntos, básicamente como si nada. Y ella va analizando cómo ella vivía en una localidad relativamente pequeña, donde todo el mundo se conocía, donde las apariencias no eran una cosa que lo sostenían todos, y hay un montón de ejemplos de cómo se relacionaban todos socialmente. Y ella, ¿no?, cuando ve ese momento, deja de entender a su familia como que ya no son gente decente, ¿no? Lo dice así, que es como a lo que hay que aspirar y lo que hay que ser. Y entonces, bueno, va tratando mucho este tema. También es una de las novelas donde se narra, yo creo que también es como el germen, ¿no?, de otro de los temas que son pilares en la vida y obra de Annie Ernaux, ¿no?, que es hablar de la conciencia de clase. Ya tiene como el despertar, ¿no?, en este momento, darse cuenta que hay otros, ¿no?, caminando por su casa, por sus barrios, por los alrededores. Se cuenta que hay unas casas que son muy diferentes a las suyas. Empieza a ir a un colegio diferente al que ha ido hasta entonces, un colegio privado, y se le abre un poco el mundo, es decir, hay un mundo que no es el mío y de repente estoy aquí como insertada, no pertenezco o sí. Y esto es una idea que va a perseguir mucho a Annie Ernaux a lo largo de su vida. Si leéis otros de sus libros ya lo sabéis. Ella verdaderamente acaba siendo la primera de su familia que va a la universidad, que tiene un determinado tipo de trabajo, que hace, pues tiene un ascenso social, y ella lo lleva un poco siempre como una mochila a cuestas. Y esto es un poco, en este libro se narra un poco el origen de todo este descubrimiento, y se van plantando semillitas de ciertos temas que luego va a ir hablando en otras de sus novelas, igual que verdaderamente el tema de la relación con sus padres. Aquí en este libro es como muy muy clave, porque además es como el punto de partida de ella para explorar todos los otros temas, ¿no? De nuevo, ella va a hacer esto desde lo individual, desde lo que le pasó a ella, va a hablar de lo colectivo, y de hecho, para que su memoria no sea lo que contamina sus relatos, porque ella siempre trata de ser como antropóloga, ¿no?, de su vida y de su tiempo. Va a ir a bibliotecas, va a estar buscando imágenes de ese momento, de ese tiempo, ¿no?, como para realmente decir, esta era como la idea que yo tenía de mi barrio, pero ¿cómo era realmente?, ¿no? Entonces son como fotografías increíbles de diferentes momentos, donde se vas comprendiendo mucho de la sociedad francesa, pero también de la propia Annie Ernaux, ¿no?, que es alguien a quien vamos conociendo. De verdad, cuantas más obras suyas sientes que es una persona conocida para ti, de carne y hueso, de la que podría ser tu amiga y que te está contando un montón de cosas de su vida a lo largo de los años, porque verdaderamente se siente así, leer a Annie Ernaux. Y el tema de las relaciones con los padres, bueno, es también una constante en muchas de sus novelas. También en otros va tratando la muerte de sus padres y cómo ella se enfrenta a esas muertes cuando van llegando y demás. Pero bueno, para concluir un poco, de nuevo aterrizado en el tema de este vídeo, aquí se aborda, ¿no?, el trauma. Ella va viendo cómo a lo largo de su vida esa imagen que vio no la ha abandonado, lo que significó, cómo se ha tenido que enfrentar a ella, y como os decía antes, no solo a vivir eso, sino a que su familia hiciera una cierta normalización, ¿no?, de aquel suceso. Imaginaos que
qué impactante, bueno, verdaderamente para alguien que ha crecido en un entorno sin ningún tipo de violencia, como puedo ser yo, ella que narra de una forma tan que te hace verlo delante de tus ojos, era una cosa realmente sobrecogedora, sobre todo cuando te pones en la piel de esa niña de 12 años, que con 12 años no sabes muchas cosas, pero ya sabes bastantes cosas y ya tienes como una cierta madurez mental que no tienes 5 años, quiero decir. Así que nada, como todo lo de Arnier, ¿no? Es algo que os recomiendo infinito leerla, es una auténtica delicia. Este es de mis libros favoritos suyos, de lo que he leído hasta ahora, me marcó muchísimo, tiene enormes reflexiones como, bueno, como todos sus libros, y algo que es fantástico de Arnier, ¿no? Es que al final como narran su vida, cuantas más novelas lees suyas, vas creando, ¿no? como un todo y se van retroalimentando y notas cómo van conversando entre sí, las puedes ir ordenando y bueno, creo que leerla siempre es una muy buena idea. Y nada, estos son los libros que os quería recomendar en esta ocasión. Si hay algún libro que trate esta temática de relaciones familiares complicadas, por favor déjamela en comentarios porque me la voy a anotar seguro para irla leyendo en cuanto tenga ocasión. Y espero que pronto os pueda traer también el siguiente vídeo de libros sobre relaciones materno-filiales complicadas, porque también hay librazos que he leído en los últimos meses y que me apetece un montón hablaros de ellos. Y nada, espero de verdad que te haya gustado este vídeo, te doy las gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!